Mi nombre es Mónica Tapia, soy internista y hepatóloga, pertenezco acá a la institución, el Servicio de Medicina Interna, Gastroenterología y Trasplantes, y me corresponde hablar sobre cómo acercar a la hepatología la consulta virtual en cuanto al diagnóstico y estadificación del hígado graso. Como mencionó el doctor Roballo, la telemedicina es el uso de las tecnologías de la comunicación para brindar una atención médica en tiempo real entre el paciente y el médico o entre un médico y un profesional que esté a distancia. Hay varias formas de hacerlo, no me voy a detener en esto, puesto que ya se habló en la anterior conferencia. Puede ser en forma de una televisita, una telesupervisión o un telemonitoreo. Puede haber interpretación también de estudios diagnósticos o una teleconsulta. Claramente no se considera telemedicina el envío de laboratorios o solamente mensajes sin tener del otro lado una respuesta y del otro lado haber entendido si fue clara la información. En cuanto a la hepatología, principalmente esta forma de usar estas herramientas la hemos visto sobre todo por el grupo ECO, que ha sido muy divulgado en muchas otras patologías, pero sobre todo se ha visto a nivel de el diagnóstico y tratamiento, sobre todo de las hepatitis virales, como el virus de la hepatitis C. Es difícil, como mencionó el doctor Roballo, hablar de solamente telemedicina sin saber qué está pasando del otro lado. ¿Por qué? Porque pues los que estamos nosotros acostumbrados a estar en contacto frecuente con los pacientes y es más, al enseñarle a nuestros estudiantes o a los que están en proceso de formación qué es una historia clínica, cuál es el contacto con el paciente, probablemente pues nos dificulta aún, pero hay que ser conscientes que con la pandemia muchas de estas herramientas nos han acercado al diagnóstico de algunas patologías. En general, en la hepatología sabemos que hay un grave problema. Sí, hay dificultades de acceso a los hepatólogos y a algunos centros especializados, sobre todo aquellos que hacen trasplantes. Para nuestra región, y así como es el área local y andina, hay pocos especialistas en esta área, es decir, hay pocos hepatólogos. Sin embargo, la telemedicina ha mejorado el acceso de los pacientes a esta medicina especializada. Este es un estudio que quise mostrar acá, en el cual reporta en Argentina el estudio de seguimiento de 200 pacientes en 10 diferentes provincias. Estos pacientes fueron evaluados y seguidos en el año 2016 hasta septiembre del 2018 y fueron atendidos por 3 especialistas en hepatología. ¿Cuáles fueron las causas más frecuentes de consulta en este grupo de población? La mayoría fue la atención por alteraciones en los exámenes del hígado, es decir, elevación de las enzimas hepáticas en un 25%, seguido de un 21% de el abordaje diagnóstico de las hepatitis virales, seguido de un 17% del hígado graso no alcohólico, que es lo que nos corresponde hablar el día de hoy, en un 17% el acercamiento del enfoque de las lesiones focales hepáticas, un 12% en cirrosis y más o menos un 9% restante en diferentes causas. Sin embargo, al evaluar el nivel de satisfacción de los pacientes evaluados, se encontró un nivel de satisfacción adecuado. Hablando ya en contexto, entonces recordemos que es el hígado graso no alcohólico. De sus siglas en inglés hablaremos de NALF o Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, o actualmente lo que se está introduciendo, que es el MALF, que es lo que veremos más adelante, que es la disfunción metabólica asociada al hígado graso. En pediatría, estas siglas la cambiaríamos por el P de pediátrico y sería el PELF. ¿Qué hemos encontrado de dificultades de pronto en esta última clasificación en el MALF? Que probablemente muchos pacientes sean estigmatizados como enfermedad hepática crónica. Sin embargo, hay que reconocer como la gran asociación y la importancia de encontrar el grupo de pacientes que tienen más riesgo de progresión en el daño hepático, como son aquellos que tienen un síndrome metabólico o que son pues obesos, diabéticos y a su vez
la gran frecuencia de la asociación con enfermedades crónicas como son la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal crónica y pues la asociación con alteración en el metabolismo de los lípidos. En general, el hígado graso no alcohólico en la actualidad es la enfermedad hepática crónica más frecuente en todo el mundo. Se estima que a nivel mundial el 25% de la población, es decir, un cuarto de la población, tiene hígado graso no alcohólico. De estos, podemos tener un espectro entre 5 al 30% de una esteatopatitis. La incidencia varía, pero se relaciona más o menos en 28 a 50 casos por cada 1.000 personas por año y una prevalencia del 20 al 30% en la población general. Los pacientes que tienen inflamación, es decir, algún grado de esteatopatitis y que tengan algún grado de fibrosis avanzada, son aquellos que van a tener mayor riesgo de eventos adversos y morir no solamente del hígado, sino probablemente de enfermedad cardiovascular. El hígado graso no alcohólico aumenta en la medida que aumenta la edad, es más frecuente en los hombres. En las mujeres predominan los estadios más avanzados y la esteatopatitis. ¿Esto por qué? Por la pérdida protectora dada por los estrógenos. Y actualmente en Estados Unidos el hígado graso es la segunda causa de trasplante de hígado seguido de la enfermedad por alcohol. Esto es una gráfica para recordar rápidamente cómo se produce el hígado graso. Entonces, tenemos que, si tenemos malos hábitos alimentarios, tenemos una alta ingesta de grasas saturadas, de carbohidratos y de fructosa, o si tenemos una alteración genotípica, podemos hacer que se aumenten los ácidos grasos libres y esto va a hacer que se acumule las moléculas de triacilglicerol. Así se va a producir lo que llamaremos una esteatosis simple. Sin embargo, el aumento de la grasa a nivel visceral ectópica, el aumento de sustancias proinflamatorias y sobre todo aquellos pacientes, sobre todo los diabéticos tipo 2, van a producir algunas sustancias derivadas del adipocito que son las adipoquinas que van a estimular directamente algunas células dentro del hígado que son aquellas que van a producir colágeno, como es las células de Lito, las células estrelladas, y a su vez se van a activar las células de Kupffer, que va a producir esto, que estas moléculas de grasa acumuladas produzcan un daño tóxico a nivel de celular y esa acumulación continuada que produce un estrés oxidativo con el aumento de la resistencia a la insulina va a hacer que se produzca aumento del depósito del colágeno intracelular. Generando esto ¿en qué? En fibrosis avanzada, en el desarrollo de nódulos y pues en el desarrollo de la enfermedad hepática terminal denominada cirrosis. Sin embargo, también hay alteraciones a nivel del intestino en los cuales toda esta carga de alteraciones en el consumo de alto contenido en fructosa, principalmente grasa y carbohidratos, pues va a generar una disbiosis que va a perpetuar toda esta inflamación, haciendo que vaya a haber más daño a nivel de la célula hepática. ¿Cuál será entonces la probabilidad de que esto empeore en un hígado graso? Si usted tiene su paciente con un hígado graso común, cerca de la mitad de los pacientes pueden desarrollar inflamación y un grado intermedio de fibrosis, es un 30 a un 45%. De estos, cerca de un 40% progresará a una fibrosis avanzada, que lo denomináramos F3, y un cerca de un 38% desarrollarán cirrosis. De estos pacientes cirróticos por un hígado graso no alcohólico, 25% requerirán atención por complicaciones derivadas de esta, ya sea porque tengan cáncer o porque tengan cirrosis descompensada, y algunos probablemente no lleguen en el mejor momento o tempranamente para requerir una terapia curativa como un trasplante y fallecerán. Pero fíjense de esta proporción que quiere ser resaltar acá arriba, que un paciente con una esteatosis simple también puede pasar a cirrosis directamente en un 1% sin hacer este paso
intermedio entre fibrosis y fibrosis intermedia. Y los pacientes que tienen también un estadio de fibrosis F2 puede hacer un paso directo a cirrosis hasta en un 12-18%. Es decir, los pacientes con esteatosis simple y algunas condiciones de base, algunos factores de riesgo pueden hacer una fibrosis acelerada. Otra complicación de los pacientes cirróticos es el desarrollo de tumores hepáticos, es decir, el desarrollo de hepatocarcinoma. Es por esto que, pues, en los pacientes cirróticos, independiente de la causa, aún también en hígado graso, debemos tener siempre presente esta complicación. Mencionaba anteriormente de la nueva clasificación del hígado graso no alcohólico, que es el MALFT. Entonces, ¿qué es lo que se propone en la actualidad? Si usted tiene un paciente que en alguna de los métodos imágenes, que es lo más frecuente, la ecografía, por hallazgos incidentales, sean un control médico o por dolor abdominal, le encuentran alguna alteración en esta que sugiere hígado graso, o porque tengan alteración en las pruebas de laboratorio o inclusive una biopsia hepática y usted tiene un hígado graso, si el paciente tiene un sobrepeso o es obeso, definiéndose también el índice de masa corporal aumentado más, sobre todo 25 o menos de esto en los pacientes caucásicos o más delgados. Si usted tiene un hígado graso y tiene sobrepeso o obesidad, tiene un MALF, y pues en la principal población, que son los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Pero este grupo intermedio, que es los pacientes con, que son delgados y que tienen peso normal, también pueden tener un MALF. Y es acá donde se resalta la importancia de evaluar los factores de riesgo. Entonces, si usted tiene un paciente con un hígado graso y en las imágenes se encontró que probablemente sí lo tiene, debe evaluar si tiene anormalidades metabólicas que puedan tener algún riesgo y debe cumplir dos de estas. ¿Cuáles? Pues el perímetro abdominal, la medición de la circunferencia abdominal o la cintura, de lo cual para el hombre latinoamericano debe ser mayor de 90 o en la mujer menos de 80, si se es hipertenso o si tiene alteración en los niveles de triglicéridos o si tiene nivel de HDL baja o si está en tratamiento para ello. Y también a veces nos olvidamos, pero los pacientes prediabéticos que tienen alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, aquellos que tienen también resistencia a la insulina definida por un OMA mayor a 2.5 y pues en los que también tienen elevación de la proteína C reactiva altamente sensible. Probablemente esto sea escalonado, no tengamos que hacerlo todos al tiempo, pero sí debemos tener en cuenta que los pacientes delgados también tienen factores de riesgo de la progresión del hígado graso hacia la fibrosis y cirrosis. En cuanto se sabe que más o menos los pacientes con hígado graso que son delgados pueden tener un riesgo relativo entre 7 a 10%, que es lo que se compara igual que los pacientes asiáticos. ¿Qué pasa con los pacientes delgados? Estos tienen probablemente un perfil metabólico histológico mejor al compararlo con los obesos, pero tienen un mayor acúmulo de grasa visceral. ¿Cuál es la causa del MALF en estos pacientes? Desde la gestación podemos verlo, es decir, aquellas personas que tuvieron retraso en el crecimiento intrauterino o que tienen una alta ingesta de productos azucarados, es decir, la fructosa, porque al ser delgados sienten que no necesitan hacer restricciones. Los pacientes que tienen alteraciones genéticas con alteraciones en las mutaciones del gen PNPLA3, o aquellos que tienen alteraciones o disbiosis con deficiencia de lactobacilos, probablemente también puedan tener riesgo de progresión de ese hígado graso, o que tengan altos niveles de ácidos grasos circulantes y que tengan también resistencia a la insulina, como en los pacientes obesos y aquellos pacientes, por ejemplo, con lipodistrofias adquiridas que pueden desarrollar hígado graso, principalmente los pacientes con HIV y aquellos que, a pesar de estar delgados, tienen baja masa muscular. Es por eso que los pacientes delgados también pueden tener hígado graso y también pueden progresar a fibrosis y cirrosis. Entonces, ¿qué haremos con un paciente con un hígado graso no alcohólico?
Primero que todo, pues tendríamos que evaluar las opciones para confirmar el diagnóstico. Debemos descartar otras causas que probablemente puedan confundirse con grasa o que puedan tener otras enfermedades concomitantes. Es por esto que algunos artículos, algunos libros hablan de el diagnóstico de hígado graso como un diagnóstico de exclusión, sobre todo con las enfermedades virales crónicas, virus B, virus C, el aumento del hierro, como es la hemocromatosis hereditaria, dentro de otras. Cuando tenemos un hígado graso, ¿qué debemos hacer? Predecir el riesgo de fibrosis y a su vez debemos evaluar todo el riesgo cardiovascular que a veces nos olvidamos y después ya miraremos cómo sería el enfoque para derivar tempranamente a un paciente así. Entonces yo quise mostrar este caso clínico para ilustrar qué es lo que vemos en la rutina de nuestra consulta. Este caso es una mujer, se trata de una mujer de 54 años que vive con su esposo y su hijo, es empleada de un banco, probablemente tiene una actividad sedentaria por su actividad laboral, tiene unos antecedentes importantes, hipertensa, tiene un índice de masa corporal de 46, no consume alcohol, que es uno de los factores concomitantes, pero no 100% excluyente para descartar y decir que sea un hígado graso no alcohólico. Y cuánto alcohol debemos preguntar, y no nos dé pena preguntar, porque a veces el diagnóstico podemos hacerlo también allí. Igual recuerde que el primer daño en el hígado por el alcohol se llama hígado graso. Preguntar qué bebida toma, con qué frecuencia y así hacer más o menos el cálculo del riesgo tóxico por el alcohol en el hígado, que sería en la actualidad 40 gramos para el hombre y 20 gramos para la mujer o su equivalente de cada fin de semana por un periodo de aproximadamente 10 años. Y a su vez tiene una carga metabólica alta. Sus padres son diabéticos. Mencioné que trabajaba en un banco, ella realmente no hace actividad física, come domicilios, en la pandemia tal vez se ha cuidado más, algunos dicen que sí, otros menos, pero habitualmente tiene un aumento del consumo de alimentos con alto contenido de grasas saturadas y carbohidratos. Es hipertensa y está en manejo con losartán 2 tabletas al día. Se hizo una ecografía en un control médico y se le encontró un hígado de bordes lisos con un aumento en la ecogenicidad difusa, compatible probablemente con grasa, lo informan como esteatosis, y una vía biliar normal con un vaso normal. Esta es de las principales herramientas que nosotros tenemos para el enfoque inicial de los pacientes. La ecografía, que sería en estas circunstancias un hígado normal que se ve del mismo color que la superficie del riñón, no siendo así como en esta que se ve brillante, diferente a la superficie renal, que nos estaría hablando de un hígado graso. La ecografía nos ayuda a detectar hígado graso, pero que no lo veamos no quiere decir que no exista, puesto que debe haber un mínimo de una infiltración. Unos textos dicen 20, otros dicen 30, en células hepáticas o en tejido para ser visualizable por el ecografista. Una sensibilidad que va del 60 al 90% con una especificidad del 95%. Dentro de los métodos diagnósticos, la ecografía sigue siendo la herramienta más costo efectiva para la tamización también del hígado graso. La paciente entonces viene a la consulta con estos laboratorios. Tenemos unas enzimas hepáticas, una ST de 78 para un valor de 34, una LT de 95 para 35 con unas bilirrubinas normales sin alteración de enzimas canaliculares, las plaquetas están normales, tiene un HDL muy bajo, unos triglicéridos elevados y tiene una elevación de la glicemia en ayunas con una glicosilada en 5.4. Entonces, ¿qué debemos hacer con ese paciente? ¿Cómo abordamos a nuestro paciente? Y a su vez, ¿cuál sería la mejor forma de abordar un paciente con un hígado graso no alcohólico y asimismo determinar si tiene un riesgo de fibrosis y fibrosis avanzada o no? Entonces, quisiera preguntar a nuestra audiencia qué pedirían ustedes a esta paciente. Recordemos que es una mujer de 54 años,
que tiene elevación de las enzimas hepáticas, que vino a nuestra consulta porque le encontraron una ecografía, un hígado graso. Entonces, dentro de las opciones tenemos, la pregunta la tienes ahí porque tendría que poner la pregunta. ¿La están viendo todos? Aquí ya está. Entonces, tendríamos quien quisiera de pronto pedir una carga viral para hepatitis C, o de entrada pensarían en tomar una biopsia de hígado, o tal vez quisieran tomar serologías para medir virus B o virus C, o tal vez quisiera medirle la insulina al paciente y hacer una albúmina. Entonces, miremos en el chat quién se está animando a votar, qué le quisieran pedir a este paciente. Están diciendo acá en el chat que le pedirían una albúmina, me parece bien. Le pedirían una insulina. Le pedirían exámenes para hepatitis B y para hepatitis C. Bueno, muy bien. Muy bien, sí, me dirían hepatitis virales. Ok, bueno, continuemos. Entonces, de acuerdo todos, realmente pues no. Listo. Entonces, de acuerdo con todos los que votaron la opción 5, que sería solicitar unos niveles de insulina, de albúmina y pedirle marcadores virales para descartar hepatitis B y C. Estos serían entonces los exámenes de nuestra paciente. Se le hizo una insulina, tiene una función renal normal, hicimos una ferritina, le pedimos marcadores virales como hepatitis B y C que fueron todos negativos, es HIV negativo. A veces nos olvidamos frecuentemente evaluar y descartar el HIV en todo paciente que llegue a la consulta, independiente de factores de riesgo o no, y le calculamos un OMA de lo cual está elevado, está en 9.3, o sea que la paciente además tiene una resistencia a la insulina. Entonces, en los pacientes con hígado graso que tienen un MALFT, ¿qué debemos hacer? Debemos entonces principalmente saber qué tanto riesgo de fibrosis tiene. Y esa es la principal consulta del paciente, del médico cuando lo deriva también a algunas áreas de consulta especializada. Entonces, ¿es grave, doctora, lo que tengo? ¿Qué debo hacer? ¿Me va a dar cirrosis? Entonces, para responder a estos interrogantes, se ha tratado de evaluar algunos métodos que se han dominado como métodos no invasivos o scores pronósticos de fibrosis. Uno quisiera poder tener un botón mágico y que le apareciera la respuesta, y probablemente dentro de esos, pues hay opciones que podemos medir algunos marcadores en sangre para que ojalá nos diera la respuesta sin necesidad de someter al paciente a una biopsia hepática. Es decir, que nos diera la actividad de inflamación y que a su vez nos dijera qué tanta fibrosis tiene nuestro paciente como cuando hiciéramos una biopsia hepática. Estos scores representan una escala que va de mínimo a máximo, y lo que más se ha encontrado es en evaluar la fibrosis significativa. ¿Qué tenemos entonces de los scores pronósticos para fibrosis? Tenemos muchos, como vemos acá, el FIB4, el NALF Fibrosis Score y muchos otros, el BAR, APRI, EPA-Score, Fibrotest, el Fibrometer, que son métodos de medición de pruebas de sangre. O tenemos algunos físicos, como son medir la elastografía, ya sea por algunos equipos como es el FibroScan o por ultrasonido, o algunos otros como es la resonancia, siendo estos últimos pues más costosos. Claramente no podemos hacer todos, y acá es donde quiero enfocar a los médicos de atención primaria cómo evaluar a un paciente con hígado graso no alcohólico. ¿Cuáles son los que más se recomiendan en todas las guías? Probablemente el FIB4, que viene derivado de los pacientes con hepatitis C, y el NALF Fibrosis Score. El FIB4 lo encontramos fácilmente en
internet y es muy fácil de usar, que nos pide solo 4 variables: la edad de nuestro paciente, el nivel de enzimas hepáticas, AST, ALT y el recuento plaquetario. Algunos otros, pero de pronto más engorroso, pues podemos hacer el NALF Fibrosis Score, pero este nos va a pedir las pruebas de glucosa y la albúmina, que podría terminar siendo un poquito más engorrosos. Es por eso que el FIB-4 sigue siendo de las herramientas que podemos utilizar de entrada cuando vemos a nuestro paciente. Pero entonces, ¿cómo nos ubicamos con un paciente que tiene un hígado graso y queremos saber si tiene un riesgo o no de fibrosis avanzada? Entonces, si tenemos un FIB-4 menos de 1.3 y un NALF Fibrosis Score menos de menos 1.45, probablemente es un paciente que se categorizará como bajo riesgo. De estos valores en adelante lo determinaremos indeterminada, y si el FIB-4 es de 2.67 o el NALF Fibrosis Score es de más de 0.65, probablemente va a tener una fibrosis significativa y necesitará otros métodos de evaluación. Es por eso que los pacientes con un hígado graso de probable origen no alcohólico podemos hacer un FIB-4, y en los métodos de evaluación de los médicos que evalúan estos grupos de pacientes vemos que el valor predictivo negativo es igual tanto en los médicos de atención primaria como en la consulta especializada de hepatología, que llega a cerca de un 94-95%. Entonces, si tenemos un riesgo aumentado de fibrosis, ¿qué debemos hacer? Probablemente otro método, que es una fibroelastografía. Este es un método que nos va a mirar la rigidez o la dureza hepática, que va a denominarse en kilopascales. Si el paciente tiene menos de 6.8 kilopascales, tiene un riesgo muy bajo de fibrosis con un valor predictivo negativo hasta del 94-100%, siendo de mayor de 20 kilopascales ya un riesgo muy alto, como es la probabilidad alta de tener cirrosis y a su vez que ya tenga hipertensión portal. Es por eso que la mayor utilidad de los métodos no invasivos estará para descartar la fibrosis significativa. Entonces, ¿qué haremos con un paciente que tiene hígado graso? Después de medir el FIB-4 y el NALF Fibrosis Score, lo dividiremos y lo categorizaremos en dos grupos. En bajo riesgo, entonces un paciente lo mandaremos a la nutricionista, al deportólogo, y probablemente repetiremos este algoritmo, unos dicen cada 6, otros probablemente cada 12 meses, pero pues igual no podemos olvidarnos de que existen factores de riesgo y que hay que seguir manejándolos. Y a un paciente que tiene un riesgo intermedio o alto y tiene una elastografía en tiempo, una fibroelastografía que nos arroja un valor de menos de 8 kilopascales, seguirá como bajo riesgo, pero aquellos que tienen más de 8 kilopascales probablemente necesite evaluar si tiene una fibrosis significativa, y probablemente este grupo de pacientes son los que van a necesitar más atención especializada. Volviendo entonces a nuestro paciente, nuestra paciente entonces tiene un FIB-4 de 2.64 y un NALF Fibrosis Score de 1.78, que procedemos entonces a hacerle una elastografía hepática. La elastografía hepática de esta paciente nos arroja una mediana de rigidez hepática de 7 kilopascales. Volviendo entonces al algoritmo, tenemos menos de 8 kilopascales. ¿Qué haremos? Seguimiento, la categorizamos como bajo riesgo, pero no nos olvidamos de hacerle control periódico por lo menos cada año. Pero recordemos que el hígado graso no es solamente un componente a nivel hepático. Hay una conexión entre la enfermedad cerebrocardiovascular y la insuficiencia renal crónica. El hígado graso, a su vez, puede tener muchas otras manifestaciones. Esto producido ¿por qué? Por la resistencia a la insulina, o lo que se ha denominado también disglicemia. Entonces, el aumento de la insulina, el aumento de la fructosa va a producir que pueda tener alteraciones cardíacas. Podemos tener a su vez en estos pacientes aumento de los niveles de lípidos, que va a generar alteraciones estructurales en el corazón, las sustancias proinflamatorias como por ejemplo la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, puede hacer que tenga alteraciones autonómicas en el corazón, puede producir entonces ¿qué? Arritmias,
puede producir disfunción cardíaca, hipertrofia como tal, válvuloesclerosis aórtica y arritmias cardíacas. Y a su vez, pues los pacientes que son hipertensos, que tienen aumento del angiotensinógeno, aumento de las endotelinas, puede desarrollar insuficiencia renal crónica. Entonces, no olvidemos que el hígado graso no solamente nos compete evaluar la parte cardíaca, sino todos los otros órganos que concomitantemente puedan tener daño. Es por esto que todos los pacientes con hígado graso debemos evaluar también el riesgo cardiovascular. Volviendo a nuestra paciente, pues es una mujer de 54 años con alteración de los lípidos, hipertensa en tratamiento, que no fuma y no es diabética y tiene un 6.8% a 10 años de enfermedad cardíaca o stroke, que se recomienda entonces en estos pacientes. ¿Qué se recomienda entonces con nuestra paciente? Continuar pues con el antihipertensivo que venía recibiendo y probablemente por ahora no necesita usar otras terapias farmacológicas como son el uso de ácido acetilsalicílico o estatina. Y quise mostrarles este otro paciente, es un hombre delgado de 44 años que no consume alcohol, es deportista, hace ejercicio 2 veces por semana y a él se cuida mucho, él dice que hace mucho ejercicio y a pesar de eso pues dice que no necesita hacer tanta restricción calórica porque pues es delgado. Sin embargo, tiene un antecedente familiar, el padre tuvo enfermedad hepática y tuvo cirrosis de causa no clara. Dentro de los laboratorios encontramos unas plaquetas normales con unas enzimas hepáticas ligeramente elevadas, una albúmina normal y es delgado, como les mencioné, con un índice de masa corporal de 24. Se hizo una ecografía en un chequeo médico y le encontraron un hígado graso leve. Entonces, ¿qué le hicimos a nuestro paciente? Le hicimos un FIB4 y un NAL fibrosis score, lo categorizamos como bajo riesgo y probablemente este paciente, entonces, ¿qué le deberíamos hacer? ¿Ustedes qué harían en este paciente? Es un hombre delgado, 44 años, sin embargo, tiene antecedente familiar de cirrosis, tiene transaminasas ligeramente elevadas. ¿Qué pensarían con un NAL fibrosis score y un FIB4 bajo? ¿Le procederían a hacer una biopsia hepática o quieren hacerle una elastografía hepática por el antecedente familiar de cirrosis? O sencillamente, como es delgado y joven, pues le pueden dar de alta, de pronto no quieren hacer seguimiento. Y por último, de pronto quieren evaluarlo periódicamente y modificar algunos de los factores de riesgo, como de los cuales mencionamos inicialmente el alto consumo de fructosa. Entonces veo que muchos están votando, que lo quieren hacer ver a través de la dietista o la nutricionista para el ajuste en los alimentos. Ustedes los pueden instruir sobre eso, que siga haciendo su actividad cardiovascular, está haciendo 12 veces de ejercicio por semana, se recomienda por lo menos 100, 150 minutos de ejercicio cardiovascular y pues claramente no le van a dar de alta. Muy bien, entonces volviendo a nuestra pregunta, ¿todos de acuerdo? Y vamos a seguirlo probablemente en un año. Entonces, entonces siguiendo estos pacientes categorizados como bajo riesgo y con el antecedente familiar, probablemente pues requerirán un control anual. Entonces, para ya terminar, recordemos que pues el hígado graso no solamente, como mencioné, afecta a la parte cardiovascular y el riñón. También, aparte, a nivel endocrinológica, vemos pacientes que la principal población proporción son diabéticos, tienen resistencia a la insulina. En la mujer, el síndrome ovario poliquístico o tienen hipotiroidismo. Podemos tener cáncer no solamente en el hígado, sino principalmente en el colon, por eso también debemos evaluar el riesgo de cáncer en estos pacientes, evaluar la parte cardiovascular, enfermedad coronaria, la hipercolesterolemia, el riesgo de enfermedad cerebrocardiovascular, enfermedad arterial periférica. Los pacientes principalmente obesos pueden tener
a síndromes obstructivos o apneas del sueño. Se ha descrito estos pacientes que probablemente tengan más riesgo de otras enfermedades como la psoriasis e inclusive osteopatía, y pues ya mencioné toda la parte del daño renal. Es por eso que en estos pacientes, algunos que tengan un riesgo moderado o alto, deberíamos evaluar también la microalbuminuria. Entonces, a la imagen de la izquierda de sus pantallas, vamos a ver que pues sí, ya lo hemos hablado, no es exclusivo de solamente pacientes obesos, sino que también los pacientes delgados hasta en un 10% pueden tener hígado graso. ¿Quiénes? A diferencia de esos que probablemente pesan lo mismo, pues el perímetro abdominal y la obesidad abdominal puede hacer la diferencia entre ese grupo de pacientes delgados. Entonces, ya para terminar, recordemos que el uso de la telemedicina puede ayudar a categorizar a los pacientes con hígado graso dependiendo qué tanto riesgo de fibrosis tenga. Y si a estos pacientes con hígado graso no alcohólico hacemos una identificación temprana de la fibrosis y de la fibrosis significativa, y probablemente si podamos hacer una intervención adecuada, podemos evitar el desarrollo de la enfermedad hepática avanzada. Es así como todos ustedes que ven hígado graso en la consulta de atención primaria, sea a nivel de medicina general, medicina familiar, medicina interna, otras especialidades, tanto urología, medicina del deporte, ginecología. Si identificamos tempranamente qué pacientes tienen un riesgo mayor de fibrosis y probablemente ese grupo de pacientes los deriven tempranamente a grupos especializados o a consulta de patología, podemos intervenir y probablemente podamos cambiar el curso de la historia natural de esta enfermedad para evitar que termine en cirrosis. Muchas gracias. Dejo acá pues mi correo electrónico por si en algún momento necesitan apoyo con algún paciente.